palabra, los que saben más tienen ventaja sobre los que saben menos. La salvación depende de una relación íntima con Cristo, de aprender a amarlo de la misma manera que Él nos ama a nosotros, aunque no lleguemos a entenderlo completamente. En otras palabras, uno puede llegar a amar a una persona aunque no lo entienda completamente. Y ahí está el amor de Dios, que es incomprensible. Él nos amó primero. Nosotros podemos llegar a amarle a Él a pesar de que no podemos comprenderlo completamente. Y junto con ese pasaje está Filipenses capítulo 2, donde Pablo dice: todo lo que yo era, ¿verdad?, circuncidado el octavo día, miembro del Sanedrín, todo lo que yo era, lo doy por pérdida, por el conocimiento. Y ahí usa la palabra gnosis, el conocimiento intelectual de Cristo. Es decir, ¿quién era Cristo? ¿Quién fue ese Dios encarnado? ¿Quién fue ese Dios que multiplicó los panes y los peces, que caminó sobre el agua, que calmó la tempestad? Por conocer, gnosis. El hebreo daba mucha importancia al conocimiento, pero Pablo no se queda allí. Si seguimos leyendo, dice: ahora lo doy todo por basura. De hecho, la palabra basura no está, la traducción no es correcta. La palabra que Pablo escribió fue estiércol. Lo doy todo por estiércol, por llegar a tener con Jesús una inosco, una relación matrimonial. Fíjense ustedes, todo lo que yo tenía lo doy por pérdida, por tener un conocimiento más amplio de aquel que se encarnó y vino a este mundo a morir por nosotros. Pero más aún, lo doy todo por estiércol, por tener con Él una relación íntima. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Esos conceptos de relación íntima con Dios están a través de toda la Biblia. Desde que la palabra dice: Adán conoció a su esposa Eva y engendró a sus hijos. Esa palabra es ginosco, es relación íntima. Y es la forma que Dios usa en el lenguaje humano. Imagínense ustedes a Dios limitado a expresarse en nuestro idioma. ¿Cómo les digo a ellos que yo quiero amarlos, tener una relación íntima con ellos? Yo quiero ser parte de la vida de ellos. De paso, mi trono está en el corazón de ellos. ¿Sí? ¿Cómo yo les puedo explicar únicamente con la alegoría del matrimonio? Que a través de toda la Biblia aparece la alegoría del matrimonio como la forma en la que Dios quiere relacionarse con sus hijos. Muy bien. Oramos, ¿Ha pasado el tiempo? Pastor, ¿estamos listos? Sí, vamos a colocarnos en pie y oramos y comenzamos, ¿parece? Hermano Juan Carlos, Señor, te damos gracias por tus abundantes bendiciones. Amén. Gracias porque nos traes esta instrucción, nos traes personas que tú capacitas para que nos instruyan. De que esta instrucción nos sirva de bien y nos ayude a que nosotros podamos expandir nuestra predicación del Evangelio y tengamos un mejor conocimiento de las generaciones con las que estamos trabajando. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, bienvenidos. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Pastor, si enciende la luz me siento más cómodo porque A ver. puedo ver la cara. Se apagó automáticamente, ¿verdad? Ahí está. Se ve en la pantalla de todos modos. Es que colocar el dedito ahí si se apaga. Mire, quédese ahí parado. Por voz. Efectos especiales. Ahí está. Tengan fe que va. Muy bien, ¿cuántos estuvieron en la mañana acá? Entonces, queremos avanzar esta tarde un poquito más para que los que estuvieron en la mañana se lleven algo más también. La mañana estuvimos hablando sobre los desafíos que enfrenta la iglesia de hoy con relación a nuestros jóvenes, con relación a las diferentes generaciones que integran nuestra iglesia. Estábamos diciendo que en toda iglesia hay por lo menos 5 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 5 generaciones. Las tengo aquí en la pantalla. Y vamos a ir rapidito vamos a mirarlas, sus características, para poder avanzar esta tarde un poquito más
No podemos dejar la luz encendida, ¿verdad? Parece que hay un problema ahí. ¿Ustedes se sienten cómodos así? Algo está pasando, sí. Muy bien. Adelante. Esta mañana decíamos que en toda iglesia existen por lo menos 5 generaciones. La generación silenciosa, que es la generación de los bisabuelos, es la generación que le llamamos la generación de los veteranos. Tenemos los baby boomers, que nacieron entre 1945 y 1964. ¿Habrá algún baby boomer acá? Tenemos baby boomers, ¿ok? Mis padres son baby boomers. Yo soy de la siguiente generación, que es la generación X, nacidos entre 1965 y 1979. ¿Cuántos hay de la generación X? Muy bien, gloria a Dios. Necesitamos más de la generación X. La generación Y son aquellos que nacieron entre 1980 y 1993. Le llamamos generación Y o mileniales. Mileniales, le llamamos a estos jóvenes. Estos son los jóvenes que nacieron en un mundo con computadora. Estos son los jóvenes que no conocen el televisor en blanco y negro. Son los jóvenes que no conocen un mundo sin celulares. Yo crecí viendo cartoons en blanco y negro, y recuerdo el primer celular que le vi a alguien. Era un aparato grande así, parecía un ladrillo, ¿verdad? También recuerdo los beepers. ¿Se acuerdan los beepers? Era un aparatico que uno se ponía acá y entonces le sonaba con el número a quien uno tenía que llamar. Había que parar en una estación de teléfono público y hacer la llamada, pero estaba ya uno localizable, ¿se dice así? Lo podíamos ubicar a uno con facilidad. A partir de ese momento el mundo cambió, y yo siento que para mal, porque mi teléfono no para, mi esposa está mandándome mensajitos todo el tiempo, mis hijos están pidiéndome cosas todo el tiempo, uno está todo el tiempo al alcance de los hermanos, de los pastores. Yo recibo aproximadamente 30 llamadas diarias de hermanos o pastores. Recibo aproximadamente entre 15 y 20 mensajes diarios, no contando los de mi esposa, que hoy por lo menos ella me ha mandado 9 o 10 mensajitos. Estaba sentado allí escuchando al pastor Rojas. ¿Y cómo estás? ¿Y ya comiste? ¿Y ya almorzaste? ¿Y cómo te fue? ¿Y dormiste bien anoche? Entonces, se acabó la privacidad. Antiguamente el pastor salía por la mañana, ¿verdad? Unas veces a pie, otras veces caminando, otras veces en bicicleta, otras veces en un mulo, otras veces en un carrito viejo, y entonces se iba a visitar a los hermanos y llegaba a la casa a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, y todo el día el pastor trabajando, y la esposa no sabía dónde estaba el pastor no sabía de sus hijos, el pastor no sabía de la familia, no sabía nada. Ese no es el mundo de hoy. Esta gente que nacieron entre 1980 y 1993 son gente que tiene una manera de ver el mundo completamente diferente. Completamente diferente. Entonces a esta gente nosotros no le podemos llegar con métodos de esta gente acá, ¿verdad? No podemos llegarle a la gente de música electrónica con long play. ¿Se acuerdan los discos grandes esos? ¿Se acuerdan? LP. Los LP. Yo les enseñé a uno de mis hijos el otro día un LP, y me dice, papá, ¿y eso qué es? Es un plato donde se sirve comida. Entonces, ellos no tienen la menor idea de esas cosas. Por otra parte, esta generación que está acá está trabada completamente con la tecnología. Mis padres todo el tiempo están llamándome porque se le trabó la computadora. Mi madre no sabe mandar textos en el teléfono. Están en un mundo que se les hace muy difícil a ellos
Ellos no saben lo que es Facebook, no saben lo que es Twitter, ellos no tienen la menor idea de lo que es eso, ¿verdad? Uno le deja mensajitos en el teléfono y ellos no saben escuchar el mensaje. Nuestros hijos están acá, en un mundo completamente virtual, en un mundo completamente donde las cosas se hacen todas por internet. Mis hijos compran los zapatos en el internet, compran la ropa en el internet, compran, yo estoy predicando y estoy hablando, por ejemplo, de estos conceptos que estaba compartiendo con ustedes del gnosko o del gnosis, y estoy hablando de términos en griego, y mis hijos están con el celular y se meten allá a la Biblia en griego y se meten a estudiar la palabra en el original y ya saben la etimología o la raíz de la palabra y me dicen, papá, ahora entiendo lo que estás predicando. Y ese asunto de que el pastor se presentaba delante de la congregación prácticamente sin prepararse, leía un versículo de la Biblia, hacía una historia, ya eso se acabó. Los jóvenes de hoy no caminan con eso. No caminan con eso, porque los jóvenes de hoy, o esta generación, está probado que es la generación más instruida en la historia de la faz de esta tierra. Tienen un conocimiento impresionante. Pueden dar respuesta a las ecuaciones más complejas que existen. Sin embargo, aquí es donde está el problema. Espiritualmente están desconectados. Están desconectados. Porque para ellos la espiritualidad se traduce en emociones, no necesariamente en la razón. Por ejemplo, esta generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, nosotros necesitamos razonar las cosas. Ustedes me explican y yo razono. Si tiene lógica, lo asimilo. Lo que no tiene lógica hay que aceptarlo por fe. La fe es parte de mi vida. Pero la fe yo tengo que razonarla. Estoy citando a Corintios, ¿verdad? Hay que razonarla. Tiene que tener sentido para mí. Jesús dio su vida por mí. Él tomó mi lugar. A mí me correspondía morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y yo soy pecador, pero Él ahora toma mi lugar. Él da su vida por mí. Y en su muerte, ahora yo tengo vida. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo razonar todo eso. Pero el joven de hoy, el joven de esta generación, no razona esto. El joven de hoy quiere sentir esto que les estoy diciendo. Necesita sentirlo, no razonarlo. Porque para el joven de hoy, la conexión con Dios no está basada en la razón, sino que está basada en la emoción. Por eso esos programas elaborados de luces de colores y de humo y de esos worship teams, esos equipos de alabanza que son profesionales, con esos instrumentos, con la alabanza. Hoy en día, si la alabanza en la iglesia no es una alabanza prácticamente profesional, el joven se aburre y se va, o se pone a jugar con... Sí, porque el joven de hoy, eso de que, miren hermano, vamos a cantar el himno 500, aunque en esta vida, en el himnario viejo, y en el himnario nuevo, no sé qué número es eso ya lo desconecta. Y entonces viene el director de canto, que es un hermanito de los baby boomers, o a lo mejor es un veterano, ¿verdad? Con el libro, se pone los espejuelos y empieza a dirigir 4x4, ¿verdad? Aunque en esta vida, medio desafinado, y entonces el muchacho dice, yo no tengo tiempo para él. Entonces, hoy por la mañana les decía que nosotros no necesitamos organizar una iglesia para jóvenes. Lo que necesitamos es rediseñar nuestra iglesia para que nuestros hijos se sientan cómodos en nuestra iglesia. Ahora, para lograr eso, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Que muchos de estas personas en estas generaciones necesitan asimilar lo que no quieren asimilar porque todo lo ven en blanco y negro. Esta gente de acá, decíamos hoy por la mañana, están dispuestos a irse a la tercera guerra mundial, porque ya fueron a la primera,
a la segunda, perdón. Ya fueron a la segunda. Están dispuestos a irse a la tercera guerra mundial si les cambias el orden del culto. Si le pones una pista un poquito movidita. Si el joven pasa a la plataforma y no tiene la corbata puesta, con un saco. Estaba en una iglesia el otro día y había un grupo de jóvenes que iba a pasar conmigo a la plataforma. Yo me alegré. Y dije, bueno, que por lo menos son jóvenes los que me están acompañando. No es un desfile de veteranos. Entonces todos los jóvenes con su corbatica y su saco. Pero había uno muy bien peinadito, muy bien vestido, con su camisa, su corbatica puesta, pero no tenía saco. Y entonces cuando nos estamos preparando para subir a la plataforma, ahí viene corriendo un anciano de la iglesia. Así no se puede subir a la plataforma. Y entonces yo me asusté. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero cuál es el problema que tiene el joven? No, sin saco no se puede subir a la plataforma. Y entonces a buscar un saco, y estaba pasando un diácono por ahí, quítate el saco. Entonces un muchacho de 14, 15 años, bajito, flaquito, le engancharon un saco de una persona de 200 libras. Así el muchachito así. Pero no lo dejaban subir a la plataforma si no tenía saco. Entonces miren, o sea, ustedes saben lo que yo presencié. Yo presencié, como decimos nosotros en el español nuestro, una barbaridad. ¿Saben lo que es una barbaridad? Es algo que no tiene sentido. El jovencito me miraba y me decía, pastor, ¿y qué pasó aquí? Explíqueme. Esto no tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, esta gente que camina por el razonamiento, que entiende la adoración desde un punto de vista diferente, la adoración de esta gente que está en nuestra iglesia es una adoración de reverencia. Pero ellos interpretan la reverencia como hay que estar bien vestido, hay que estar callado, hay que tener la Biblia en el medio del pecho, ¿verdad? La oración tiene que ser de rodillas, las oraciones si son de pie no sirven. Yo no sé de dónde sale eso. Familia querida, ¿de dónde salen esas ideas? ¿De dónde salen esas ideas? Se ora de pie, se ora de rodillas, se ora en el piso tirado cuando te dio un vértigo y no puedes pararte como me dan a mí, que tengo meniscus, tengo problemas acá en el oído. Y a veces me dan unos vértigos y yo cuando estoy tirado en el piso, ahí estoy en oración, Señor, ayúdame a levantar. Se ora cuando uno está trabajando, se ora cuando está manejando. Yo estuve en una iglesia el otro día cuando yo dije, inclinemos el rostro para orar. Las damas se pusieron un velo sobre la cabeza y todo el mundo, yo cerré los ojos y yo siento, y digo, ¿qué está pasando? Abro los ojos y es que todo el mundo se tiró de rodillas. Y después me entero que hay allí en la iglesia un anciano de iglesia que tiene secuestrada la congregación. Sí, porque en todas las iglesias hay uno o dos. Yo por la mañana. Tenía secuestrada la congregación y en esa iglesia para orar hay que orar de rodillas. No importa si es la oración de bienvenida, no, hay que orar de rodillas. Entonces, terminamos, como decía hoy en la mañana, no sé cuántos estuvieron hoy en la mañana, terminamos construyendo cercas alrededor nuestro, que nosotros después nosotros mismos no sabemos cómo derrumbar las cercas. Pero nuestros jóvenes no están dispuestos a lidiar con estas cosas. Otra cosa que dije hoy por la mañana, estos jóvenes tampoco están dispuestos a confrontar. No son confrontacionales. Sencillamente dicen en su mente, esto en inglés, porque hablan inglés la mayoría de ellos. It doesn't make any sense. Esto no tiene sentido. Por lo tanto, el 64% de nuestros hijos, apunten eso por allí, están dejando nuestras congregaciones una vez terminan high school. Cuando terminan el high school, miren, enseguida que usted le compre, usted quiere que su muchacho vaya con usted a la iglesia, no le compre un carro. Pero tiene que comprárselo porque el muchacho se lo está exigiendo. Y va a empezar college. Y ahora usted tiene que llevar al muchacho a college y traerlo. Y entonces llevarlo a casa del amiguito. O llevarlo al juego de soccer. Y necesita el muchacho independizarse. Desde el momento que termina high school y usted le compra el carro al muchacho,
el muchacho deja de asistir a la iglesia. Les explico por qué. Lo primero que hace por la mañana el sábado, usted va tempranito. Oye, mijo, levántate, yo te alcanzo. Ahí está. Levántate, mijo, vamos para la iglesia. Ya llego. Sí, papá, ve adelante, yo voy después. Yo te alcanzo. Ok. El primer sábado, bien. Llega a las 10:30. El segundo sábado, papá, yo te alcanzo. Llega a las 11. El tercer sábado viene con otra estrategia. ¿Saben cuál es la otra estrategia? No voy a visitar otra iglesia del área, porque hay una muchachita por allá que me gusta. Se fue a la otra iglesia del área. Cuarto sábado, mi hijo, vamos a la iglesia. Ve adelante, papá, yo voy a estar en la otra iglesia. Empiezan a mariposear. ¿Está correcto eso? Sí, De iglesia en iglesia. Y miren, a los 2 meses ya no se levanta para la iglesia. Y cuando usted dice, mi hijo, para la iglesia, dice, papá, mira, de verdad que la iglesia no me llama la atención. No me llama la atención. Y cuando agarran college, del campo, abandonan la iglesia en un 64%. Es triste, pero es la realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí. Sí, antes de que entre eso, para darte otra perspectiva, Ajá. en nuestras iglesias, nosotros tenemos otro fenómeno que yo no sé si tú lo vas a cubrir. A ver. Y es que nosotros tenemos jóvenes, Generation Y, con la mente de la generación silenciosa, que vienen de países fuera de Estados Unidos. Son jóvenes de la misma edad, pero la mentalidad es de los de mi abuelo, las de mi papá. Entonces, ellos están, tú los ves uno parado al lado del otro, pero espiritualmente, totalmente, la mente es bien diferente. Porque hay un elemento ahora que hay que adicionar a la ecuación de todo lo que estamos hablando. Que tenemos los que nacieron acá, Eso. que tenemos los que vinimos jovencitos como yo vine jovencito para acá, y tenemos los que acaban de llegar. Es lo que le llamamos primera generación. Entonces, cuando ponemos, si ustedes ponen a mis muchachos, mis hijos que nacieron aquí, al lado de los jóvenes de la iglesia que acaban de llegar, son 2 jóvenes completamente diferentes. Son diferentes completamente. Entonces eso agrega más estrés al liderazgo de la iglesia, más estrés al liderazgo del pastor, que ahora tiene que dar respuestas no solo a una iglesia de 5 generaciones, a una iglesia de 25 culturas diferentes, desde el Lago Grande hasta Argentina, incluyendo España, Portugal. No sé si acá hay iglesias para brasileños, en mi asociación sí las hay, pero hay muchos brasileños que se congregan con nosotros los hispanos. Eso complica todavía más la situación. Ahora tenemos a los veteranos que tienen una mentalidad de jóvenes. ¿Los tienen en la iglesia? Sí. Yo los tengo en mi iglesia. Los tenía, están allí. Ya no soy pastor de una congregación específica, pero los tenía cuando era pastor allí, en Miami. Miami es una de las ciudades más complejas para ministrar, porque Miami tiene todas las culturas y tiene todas las atracciones que un joven puede encontrar. Los sábados por la noche se me iban los jóvenes de la iglesia ellos le dicen allá a cruciar, a cruciar. Y yo atrás de los muchachos, detrás de ellos. Muchas veces tuve que meterme en lugares donde estaban bebiendo, estaban bailando, y ahí los padres iban conmigo a buscar a sus hijos llorando, muchos de ellos con DUI, problemas. Esa es la realidad de nuestra juventud. Y en Miami se hace todavía el problema mayor. Yo tenía una iglesia de 1.400 miembros, y en una lista tenía cerca de 350 jóvenes en la iglesia. Imagínense ustedes. No todos cantaban en el coro, y todos venían a la sociedad de jóvenes. Tenía algunos que me llevaban, ¿verdad? Me llevaban quemando las gomas del carro, porque realmente, y muchos de ellos están en la iglesia hoy gracias a que yo pude entender esto.
para todos los enfermos, todas las enfermedades no se curan con la misma medicina. Hay que abrir la mente para darle a cada enfermedad su medicina. Y al jovencito que recién llegó, yo lo llevaba y lo matriculaba en college. Ya en 2 años, 3 años, ya su mente estaba más contextualizada. ¿Entienden ese concepto? ¿Qué significa contextualizar? Contextualizar es entender el medio ambiente donde uno se desarrolla. En muchas de nuestras iglesias cometemos errores de poner en posiciones de liderazgo personas que no están contextualizadas. Vinieron de nuestros países, eran grandes misioneros, muy buenos líderes en nuestros países. Vienen acá y entonces, llegó fulanito de tal, yo lo conocía, primer anciano en Caracas. Y ahora anciano aquí en cuestión de meses. Y lo que estamos trayendo a la junta de la iglesia es una persona que no está lista para lidiar con las realidades nuestras acá y con los desafíos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. No solo eso, no está lista para lidiar con el pastor de la iglesia, no está lista para lidiar con un plan de evangelismo acá, ¿verdad? Allá llegó a mi iglesia uno que tenía no sé cuántos grupos. Su especialización era un grupo. Y me dijo, pastor, aquí en esta iglesia no se hace evangelismo, no se hace nada. Y así me dijo. Y dije, bueno, hermano, ¿qué quiere ser usted? Yo soy campeón de grupo en mi país. Muy bien. Adelante. Ponga su grupo en su casa. A los 2 meses voy y le pregunto, ¿dónde está el grupo? Dice, oye, pastor, esto está duro acá. No es así como yo pensaba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No es así. Aquí la gente trabaja 2 trabajos. Aquí la gente está en otra cosa. No es como en los países nuestros, que la iglesia es el centro de todo. Es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestras relaciones, es el centro inclusive de nuestro entretenimiento. Acá en este país la iglesia tiene que competir con un mundo que ofrece todo lo que el ser humano quiera probar y experimentar. Y la iglesia, tristemente, en esa competencia, llévala de perder. Llévala de perder porque el mundo de hoy no tiene límites en nada. Y la iglesia está enmarcada dentro de principios eternos. Está enmarcada dentro de principios morales y éticos que no existen ¿en dónde? En el mundo. Y entonces la iglesia ahora necesita poder alcanzar a esa mente posmoderna relativa, ¿verdad? Que cuando viene a la iglesia se encuentra que está enmarcada dentro de conceptos éticos y morales diferentes a los del mundo. Pero es precisamente eso lo que la iglesia tiene para ofrecer. Es precisamente eso lo que el evangelio tiene para ofrecer. Es precisamente eso lo que Cristo tiene para ofrecer. Es el cambio de la vida del ser humano. Pero nuestras iglesias, en vez de desarrollar ministerios transformacionales y de encarnación, lo que están es discutiendo cuestiones de la periferia, como dije hoy por la mañana. Entonces la persona viene, el joven viene y dice, esto no tiene sentido para mí. Yo vine buscando transformación para mi vida, yo vine buscando agua fresca, yo vine buscando algo diferente, y acá lo que encontramos es a estas generaciones discutiendo que si la liturgia, que si el vestido, que si la dieta, que si los diversos niveles del vegetarianismo. Hay unos que dicen que son vegetarianos pero comen pescado. Hay otros que dicen que son vegetarianos pero comen pollo. Yo no sé qué tipo de vegetarianismo es ese. Hay otros que dicen, hay otros que toman leche pero no comen queso. Hay otros que son medios, otros que son completos. Después vienen los vegans. Después vienen los crudos.
¿Cuáles son los crudos? Los raw vegan. Después vienen los que no comen nada. Viven del aire. Digo yo. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Que son vegans, pero pueden comer carne, por ejemplo, de vez en cuando, Ocasional, como ok, Thanksgiving bueno. y Navidad. Bueno, entonces llega el joven a la iglesia o llega la persona a la iglesia, el nuevo converso llega a la iglesia y cuando llega el grupito que lo trajo, ¡ay, gloria a Dios! Estoy buscando, dice, pero mira, nosotros aquí comemos así, nosotros nos vestimos así, nosotros nos peinamos así, nosotros espérate, yo estoy buscando transformación para mi alma y mi corazón y ustedes lo que me están enseñando a comer, a vestir, a esto, aquello. Un momento, familia, un momento. Explíquenme ustedes a mí, un hogar que se está destruyendo, un hogar donde el esposo se fue, dejó a la madre con los hijos, un hogar donde los hijos están en droga, están perdidos, esto y aquello. ¿A quién en ese hogar le interesa el colesterol que tiene esa persona? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, es importante, el colesterol es importante para vivir una vida feliz y saludable. Sí, es verdad, pero dejen al médico que se ocupe del colesterol y nosotros que somos ministros del Evangelio vamos a ocuparnos de las enfermedades del alma. Y hay muchas enfermedades del alma que necesitan atención. Y cuidado con conectar la salvación con la forma de vestir, con la forma de comer, con la forma de... ¡No! Eso no es bíblico, eso no tiene fundamento en la palabra. La hermana White nunca hizo esa conexión. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay personas que sacan una oración de acá y empatan el asunto con otra oración de acá. Y no, familia querida. Por eso es que nuestros jóvenes no entienden, están como confundidos dentro de nuestra iglesia. En vez de estar ministrando al nivel de las necesidades espirituales, realmente nuestras conversaciones y nuestras discusiones se concentran en elementos de la periferia, como decía hoy por la mañana. Nuestra religión está en la periferia y Cristo, que es el centro de nuestro mensaje y de nuestra vida, está ausente. ¿Cómo podemos hablar del sábado si Cristo no es el Señor del sábado? ¿Cómo podemos hablar del santuario si Él no es el sacrificio perfecto, el sacerdote intercesor? ¿Cómo podemos hablar del juicio, preadvenimiento, si Cristo no es nuestro abogado defensor? ¿Cómo podemos sacar a Cristo de nuestra vida para concentrar nuestra vida en los temas de la periferia? Que tenemos bastantes temas y seguimos inventando temas. Los seguimos creando, los seguimos aumentando. Que si la oración de rodillas, que si la música, que si el vestido, que si los drums, que si esto, que si aquello, que si la comida. Entonces, nuestra conversación gira todo el tiempo alrededor de esto y las almas se están perdiendo porque no hay un ministerio que toque donde duele. Que toque donde duele. En las necesidades espirituales. La persona está perdida, se siente perdida y necesita un salvador. No necesita que tú le midas el colesterol. Ya llegará tiempo para eso. Ya llegará tiempo para eso. Cuando la persona madure en Cristo Jesús, entonces hay espacio para decirle, podemos comer mejor, podemos vestir mejor, ¿verdad? Pero necesita la persona analizar quién es en Cristo Jesús. Veo varias manos y yo sé que lo que estoy diciendo produce reacción. Es el propósito mío, ¿verdad? El propósito de este seminario, que produzca reacción en ustedes, pero yo quiero tocar esa fibra de vuestros corazones para que ustedes hagan así y digan, necesitamos hacer algo, necesitamos hacer algo. Muy bien, a ver, veo manos por diferentes lugares, pero tiene que ser rapidito porque si no, no podemos avanzar. A ver, vi una mano, a ver, sí. Sí, pastor, ya que usted sabe de ese tema y nos está instruyendo a nosotros, qué bonito fuera que nuestros pastores supieran eso también. Ya. Porque si el líder no lo hace dentro de la iglesia, nosotros cuando lo hacemos, se siente como que estamos dividiendo la iglesia. Y es lo que no se quiere hacer. La otra manera, usted va bien vestido a la iglesia en la mañana y el joven quiere ir como va al campo, en la tarde.
Entonces, uno, por mucho que quiera llevarlo diferente, el vestuario, ellos dicen, no, esto me queda mejor. Entonces, usted por tenerlos en la iglesia le da la opción. Yo les voy a decir algo. No estoy tratando de decir que por tener a los jóvenes en la iglesia hay que sacrificar principios y valores. ¿Entiendan eso? ¿Lo entienden? Yo quiero que salgan de acá diciendo, el pastor nos enseñó a pasar por encima de los principios y los valores y todo el conocimiento que el Señor le ha dado a la iglesia adventista a través de los años, que somos privilegiados por tener tanto conocimiento. No digan nunca eso, ¿ok? Mis hijos se levantan el sábado por la mañana, nunca les he dicho pónganse la corbata. Ellos van y buscan la corbatica y se la ponen. ¿Por qué? Porque su padre da ejemplo. Y yo estoy bien vestido, ellos van bien vestidos. Si yo los llevo a la iglesia a tener una experiencia linda, ellos están deseosos de ir a la iglesia. Si cuando regreso de la iglesia, en la mesa de mi casa, se habla de las cosas lindas de la iglesia y no estamos desarmando al pastor o al anciano o al que predicó o al que cantó y se desafinó o al otro que se fue con un chisme y esto y aquello, entonces nuestros hijos crecen en un hogar saludable. Amén. Y no están expuestos a la negatividad y a la situación que hay en muchas de nuestras iglesias. Cuiden a vuestros hijos de ese espíritu de crítica, de división, de confrontación. Cuiden a sus hijos en mi casa no se habla mal de nadie, no se habla mal del pastor, no se habla mal de la que se desafinó cuando cantó. Al contrario, la pregunta es, ¿cómo te fue en la iglesia hoy? ¿Qué fue lindo en la iglesia para ti hoy? ¿Cuál fue tu experiencia? Es llevarle la mente a ellos a un lugar donde ellos quieren ir todos los sábados. Está llegando el sábado, papá. Vamos a la iglesia. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. No es que les permitamos venir a la iglesia en chancletas y en jeans rotos, ¿verdad? Es que debemos enseñarles con amor a que a la casa del Señor se va bien vestido, se va vestido de una forma honorable, elegante, ¿verdad? Uno le da al Señor lo mejor. Fíjense cómo cambia la mente. Si le estamos dando al Señor lo mejor, entonces no vayas en chancleta a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Así que es importante que entiendan que bajo ningún concepto el pastor Alan Machado está diciendo mantengan los hijos en la iglesia sacrificando principios. Nunca. Los principios no pueden ser sacrificados en el proyecto de mantener a nuestros hijos en la iglesia. Porque cuando usted pisotea los principios, entonces no hay iglesia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No hay iglesia entonces. Es importante que los principios sean levantados. Muy bien, miren. Este cuadro es importante. Los pre-boomers y los baby boomers son el 62% de la membresía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en North American Division. ¿Qué por ciento dije? 62%. 62% en nuestra Iglesia Adventista aquí en Norteamérica son baby boomers y pre-boomers. Son abuelos y bisabuelos. Esto quiere decir que la iglesia está envejecida y está envejeciendo cada vez más. Miren ustedes, la generación a la que yo pertenezco es solamente el 10% en la iglesia. Y los milenios, los hijos nuestros, están en un 14%. En otras palabras, la iglesia adventista en Norteamérica está envejeciendo. La iglesia adventista blanca americana está desapareciendo. La iglesia adventista en Norteamérica está envejeciendo, pero ¿entendieron lo que dije después? Eso lo pueden ver ustedes en la realidad. La realidad, vayan a las iglesias, vayan para que ustedes vean. Ahí en Florida, la obra hispana, estaba escuchando al pastor que dio el informe de la Unión, Columbia Union. Tienen 25,000 miembros hispanos acá. Gloria a Dios. En la Asociación de la Florida solamente hay 25,000 miembros hispanos. Usted va a Miami, y ahí usted no encuentra una iglesia de
de americanos blancos, no existe. Está desapareciendo la obra. ¿Por qué razón? Ellos no han sabido mantener a sus hijos en la iglesia. Y ahora viene la gran pregunta. Nosotros los hispanos, ¿vamos en esa dirección también? Los estudios demuestran que sí. Los estudios demuestran que sí. Ahora fíjense en algo interesante. Nuestros hijos, aunque nacieron acá, se siguen sintiendo hispanos. Porque la pregunta está, si nacieron aquí, si hablan inglés, si tienen la mentalidad posmoderna, etcétera, 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 ¿por qué no se van a las iglesias americanas, verdad? Donde hablan inglés y no van. ¿Saben por qué no van? Primero, porque las iglesias están llenas de viejitos. Segundo, porque ellos se sienten hispanos. Es un tipo de hispano de Norteamérica, que somos más de 50 millones de hispanos en Norteamérica. Es un tipo de hispano que no habla español. Es un tipo de hispano que creció acá, que fue a la escuela aquí, que fue a college aquí, que tiene una mentalidad diferente, pero sigue comiendo arroz, frijoles, tortillas, pupusas. Está conectado con la familia hispana, es muy cerrada. Eso es en términos de psicología. ¿Saben la diferencia entre una familia abierta y una cerrada? La familia cerrada es la familia que mantiene sus miembros cerca. La familia hispana es cerrada. Nuestros hijos se quedan cerca de nosotros, crecen con nosotros. La familia abierta es la que el muchacho cumple 18 años y le dice, mira, recoge que te vas. Doctor, aquí en Richmond, hermano, un avance. Nosotros hemos tenido dos experiencias. La primera en Hopewell, los hermanos de Hopewell recibieron una iglesia de americanos viejitos que ya no pudieron sostener su iglesia y la tuvieron que obsequiar a los hermanos hispanos. Y entonces ahora estamos esperando a los otros viejitos de la otra iglesia. Ocurre en todo lugar. Miren, yo les voy a decir algo, es triste. Hay una asociación de la Florida, yo trabajo muy duro para mantener y plantar y crear iglesias americanas blancas. Porque miren, ellos tienen las mismas necesidades que tienen todos. El ser humano es el mismo, no importa el color que tenga o de donde venga. Se divorcian igual que nosotros, tienen sus hijos en droga, tienen problemas en la casa, están lejos del Señor, están perdidos, están necesitados de Dios también. ¿Y por qué no alcanzarlos? ¿Qué pasa que no los alcanzamos? Y trabajamos allí arduamente para mantener nuestras iglesias blancas, vamos a decir así, en nuestra asociación. Pero tristemente hay algunas que están muriendo, sí. Doctor, yo no sé si voy a mezclar las cosas acá, pero ahora hay un plan o una forma de arreglar esta situación. Escuché que el presidente dice, quiere que volvamos a nuestras raíces de antes, el presidente de la conferencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa declaración, porque hay que saber qué es lo que estamos diciendo cuando decimos eso. Yo quisiera entender que queremos regresar a nuestros principios, no necesariamente a nuestras raíces, porque nuestras raíces son metodistas, bautistas, son de la conexión cristiana. Nuestros pioneros no creían en la Trinidad. Nuestros pioneros no creían que Cristo era divino o la segunda persona de la deidad. Nuestros pioneros creían en la salvación por obras. Hay un legalismo grande metido todavía en la iglesia adventista, porque venimos de un caldo de cultivo legalista. Uriah Smith era legalista, él nunca aceptó la salvación por la fe. José Bates, que es uno de los fundadores de la iglesia adventista, tuvo grandes problemas aceptando la justificación por la fe. Andrews, todos estos pioneros de nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado, inclusive en los escritos de la hermana White. Usted pida siempre la fecha de la cita. Porque la hermana White, de 27 años, 30 años, no es la misma hermana White de 75 y 80. Son dos escritoras completamente diferentes.
Y son dos mundos completamente diferentes. Ella tenía solamente 14 años cuando conoció, ella nació en el 27. Ya para el 44 ella era una jovencita enferma que se estaba muriendo. Y cuando ella escuchó a Miller hablar de la segunda venida de Cristo, su corazón se entusiasmó. Y ella dijo, esta es la solución para mi vida, que Cristo venga. Y toda la familia Harmon dejó de ser metodista y vino al movimiento adventista. Pero de esa Elena G. de White que vino al movimiento adventista, a la hermana White, que nosotros citamos en nuestros libros, hay un periodo y una brecha muy grande. Así que tengamos cuidado. Ella se casó con un pastor de la Conexión Cristiana que no creía en la Trinidad. Jaime White no creía en la Trinidad. No creía que Cristo era divino. No creía en la justificación por la fe. Comían de todo, lo habido y por haber. Entonces tengamos cuidado. La hermana White, cuando se le presentó la verdad del sábado, la rechazó. Le tomó 10 años aceptarlo. Desde el 1845 al 1855 ella estuvo debatiéndose con el asunto del sábado. Y cuando José Bates venía a ella con el mensaje del sábado, ella decía que José Bates era un legalista. En el 1855 ella acepta finalmente la verdad del sábado y comienza a guardar el sábado, pero guardaba el domingo también, para estar cubierta por una parte. Hasta que finalmente ella entendió que el séptimo día era el día de reposo. Y una vez que ella lo aceptó, basado en el estudio de la palabra, después vino la visión. La visión nunca vino antes de la convicción en el estudio de la palabra. ¿Me están entendiendo lo que digo, familia? Cuidado con eso. Cuidado con esto. Porque Dios levantó un pueblo basado en la palabra. A los adventistas del séptimo día se les conocía como el pueblo del libro. El pueblo del libro. La visión viene a recalcar la verdad que Dios reveló a través del estudio arduo de la palabra. Porque hubiese sido fácil para Dios en el 1845 darle la visión a la hermana White. Pero no lo hizo en el 1845. Lo hizo 10 años después. Cuando ella acepta voluntariamente que el sábado es el día de reposo. Y entonces viene la visión esa hermosa que ustedes conocen, que el cielo se abre, el santuario celestial, y está el arca, y están los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de luz. Y entonces ella le dio gracias al Señor. Y así fue que vino. Y saben ustedes, la verdad del sábado no la descubrieron los adventistas de casualidad. Fue una hermana bautista del séptimo día la que trajo esa verdad a la iglesia adventista. Entonces cuando decimos regresemos a las raíces, hay que ver a qué raíces vamos a regresar. Vamos a regresar a una iglesia que no creía en la Trinidad. Vamos a regresar a una iglesia que no creía en la divinidad de Cristo. Vamos a regresar a una iglesia que no cree que la salvación es por la fe y solamente por la fe. ¿A dónde vamos a regresar? Tengamos cuidado, porque la misma hermana White lo explica y la Biblia lo dice también, que la verdad va llegando al corazón del hombre paulatinamente, como la aurora, ¿verdad? Y usted comienza a ver que el sol está saliendo, pero finalmente termina de salir. Y así, en estudio ferviente de la palabra, la iglesia adventista del séptimo día ha desarrollado 28 doctrinas fundamentales, que son las doctrinas más lindas que una iglesia pueda predicar, porque las 28 doctrinas fundamentales de la iglesia adventista están basadas exclusivamente en la palabra. En la palabra, y confirmadas obviamente por el espíritu de profecía. Gloria a Dios por eso. Yo me siento orgulloso de ser adventista del séptimo día. ¿Por qué razón? Porque soy parte de un pueblo que levanta la palabra de Dios, como dice así nuestra creencia fundamental número 1. Los adventistas del séptimo día creemos que la palabra de Dios es la única fuente. Así dice. Usted compra las 28 doctrinas de la iglesia adventista, la número 1, que es la palabra de Dios. Nosotros adventistas del séptimo día creemos que la palabra de Dios es la única fuente. ¿La puede bajar? ¿De dónde? ¿Ah? ¿La puede bajar?
Sí, ustedes pueden bajarlo. O pueden comprarlo en el ABC, pueden comprarlo en cualquier lugar. Muy bien. A ver, regresemos acá porque me metieron en otro... Sí, para eso tienen que invitarme otro día. Ok, miren ustedes. Soluciones. Ya cuando hoy por la mañana hablamos de todo esto y ahora estamos hablando de esto. Pastor, me quedan 5 minutos. ¿5 minutos me quedan? No, todavía queda Media hora. media hora. Oh, tenemos media hora más. Muy bien. Vamos a este recuadro que está acá. Quedan 34 minutos. Después viene Muy bien. la cena. Aquí. La tabla que está aquí. Vamos a estudiar la tabla. Pasa acá. Vale, estoy yendo al... Muy bien, es importante que miremos esta tabla para que veamos las brechas generacionales que existen hoy en nuestra iglesia. Ya les enseñé esta tabla, ahora vamos acá. Miren, generación silenciosa y baby boomers, los abuelos y los bisabuelos, están al frente de nuestra iglesia, son los ancianos de la iglesia, son los que toman las decisiones en la iglesia. ¿Cómo ven ellos la iglesia? Y tenemos de este lado la generación de nuestros hijos. ¿Cómo ven ellos la iglesia? Pensemos en las diferencias, porque tenemos estas 5 generaciones debajo del techo de la iglesia, todas buscando encontrar su espacio dentro de la iglesia, pero se les hace difícil. Miren, generación silenciosa, abuelos y bisabuelos son el 62% de la membresía. Generación X y Z son el 22% de la membresía en la iglesia en Norteamérica. Esta gente de acá pertenecen a un mundo modernista, son confiados, pacientes, conformes, idealistas. Esta gente de acá pertenece a un mundo postmoderno. ¿Ustedes entienden lo que es el concepto del postmodernismo? Es muy difícil de explicar. Más difícil es entenderlo. Pero se los voy a poner en palabras sencillas. A partir del 1989, cuando el muro de Berlín fue derrumbado, todos los sociólogos plantean que comenzó oficialmente un esquema de pensamiento diferente en el mundo. A eso los sociólogos le llaman postmodernismo. Terminó la era moderna que comenzó con el racionalismo en el siglo XIX, Charles Darwin, etcétera, etcétera. Termina en el 1989 y comienza una era diferente. Comienzan a pensar y a entender la realidad de una manera diferente. La palabra que define el posmodernismo es, escríbanlo allí, tolerancia. La mente posmoderna exige ¿qué cosa? Tolerancia. Nuestros hijos nacieron en un mundo que predica la tolerancia. Nosotros venimos de un mundo donde los conceptos están, ¿qué cosa? Definidos, blanco y negro, como explicaba en la mañana. Para nosotros el matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. A mí hay que llevarme hay que llevarme al paredón por esa declaración. Estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Pero pregúntele a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Tolerancia. Relativismo. ¿Qué cosa es el relativismo? Todo se entiende a través de los espejuelos que tienes puestos. Papá, las cosas no son así. Por ejemplo, el hijo mío vino el otro día de la escuela. Fue el adventista. Me dice, papá, hay un jovencito en la escuela que dijo que es homosexual. Y nosotros no sabemos qué hacer. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tienen que hacer? Ustedes no tienen que hacer nada. No, papá, pero no sabemos si hablar con él o no hablar con él. Nosotros sentimos que podemos hablar con él porque él es nuestro amiguito, pero también sentimos que no está bien lo que está haciendo. Creemos que debemos tolerarlo en la clase o no. ¿Se dan cuenta la complejidad del mundo postmoderno? ¿Se dan cuenta qué complejo es el mundo postmoderno? Por ejemplo, usted le dice a un joven de la iglesia, esta es la música que hay que cantar. El himnario viejo es inspirado por Dios.
Y entonces el joven te va a decir, pero eso no tiene mucho sentido. Yo estuve en una iglesia donde le dijeron, solamente cantamos los himnos del himnario viejo. Ese himnario es el inspirado por Dios. El nuevo no. El viejo sí. Entonces fíjense ustedes, cuando yo le dije a esa persona, ¿sabe usted que en el himnario adventista, si hay 16 himnos compuestos por compositores adventistas es mucho? Ay, yo no sabía eso, pastor. Ah, ya lo sabe. De los 500 y tantos himnos, hay más de 500 que son compuestos por presbiterianos, metodistas, bautistas, inclusive católicos como Martín Lutero. Castillo Fuerte está en nuestro himnario adventista, y otros de Martín Lutero. John Vamos a regresar acá. Fíjense acá. Miren acá. Esta generación dualista, perspectivas absolutas o definidas. La verdad es absoluta. Existe lo correcto e incorrecto. Estos jóvenes acá, antidualistas, perspectivas relativas. La verdad no es absoluta. Lo correcto e incorrecto lo define ¿qué cosa? La cultura. Ahora, cuidado con esto, familia, porque estamos pisando un terreno acá bastante cenagoso. La cultura define la iglesia o la iglesia define la cultura. A ver. ¿Está la iglesia por encima de la cultura? ¿Está la cultura por encima de la iglesia? Son temas muy complejos. Ustedes mismos no tienen la respuesta. ¿Saben por qué? Porque mientras vivamos en este mundo, esa respuesta es muy compleja. Porque la palabra mundo en la Biblia aparecen 3 palabras para lo que nosotros traducimos como mundo. 3 palabras. Hay una que es el mundo, como por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Pero hay otra palabra que dice, no sean como el mundo. No amen al mundo, ni las cosas del mundo. Y el que ama al mundo no me ama. Y el que habla, exactamente. Entonces hay que tener cuidado, porque a la iglesia le toca entender lo que está diciendo cuando usa la palabra mundo. En una iglesia donde fui, que no vi jóvenes en la iglesia, no había jóvenes allí, les pregunto, ¿dónde están los hijos de ustedes? ¿Dónde están los nietos de ustedes? Dice, pastor, están en el mundo. Ah, sí, yo sé que están en el mundo. Ahora fíjense, eso no fue lo más difícil que escuché. Lo que les voy a decir ahora sí es ya superlativo. Y nosotros, para mantener nuestra iglesia limpia y santa, si tenemos que meter el mundo en la iglesia, se están refiriendo a sus hijos. Nosotros preferimos que ellos sigan en el mundo. Imagínense ustedes, familia. Y resulta, como le dije yo a la hermana querida, es interesante su declaración. Así que usted no quiere traer a sus hijos a la iglesia para no meter el mundo en la iglesia. Y Dios dio a su hijo unigénito para meter al mundo en el cielo. ¿Se dan cuenta lo complejo que es esto? Cuidado con esas definiciones. Miren ustedes, esta generación, no todos los caminos llevan a Dios. Fe y respeto a las instituciones, respeto a la autoridad, sentido de responsabilidad, compromiso por encima del placer. Miren esta otra generación, todos los caminos llevan a Dios. Es interesante. Explíquenme eso. Así que los budistas, los islámicos, no importa lo que tú creas, todos los caminos, ¿qué cosa? Eso es lo que creen los jóvenes. Tolerancia. Tolerancia. Ahora fíjense ustedes. Yo estoy seguro que si usted está aquí y es de la generación silenciosa, o los baby boomers, o la generación X, yo sé que usted está diciendo en su corazón que mal están los jóvenes. Yo sé que usted lo está diciendo. Gracias a Dios, porque yo vine de una generación donde las cosas están definidas. Esa actitud no resuelve el problema.
Gracias a Dios porque yo tengo las cosas claras y definidas. Esa actitud no define el problema. Porque esta gente son nuestros hijos. Y hay que hacer algo por ellos. Amén. Amén, amén. Y hay que tratar de entenderlos. Y sin sacrificar los principios eternos y los valores cristianos, hay que tratar de retenerlos en la iglesia. Son formales. Creen en el orden social. La Biblia es la autoridad divina inspirada por Dios. Entiendan esto ahora. Estos son informales. Pérdida de la personalidad individual. Inseguridad en la inspiración de la Biblia. Nuestros jóvenes piensan que hay porciones de la Biblia inspiradas y otras porciones que no son inspiradas. Por ejemplo, la historia de Jonás. Eso es una leyenda. No creen. Eso es lo que enseñan en college. Eso es lo que enseñan en la escuela pública. A eso es lo que están expuestos nuestros jóvenes. Los israelitas no pasaron el río, el mar rojo en seco. No pasaron el mar rojo en seco. Si pasaron con el agua por lo menos en las rodillas. Me dijo uno de los jóvenes en una clase que yo estaba enseñando en la academia, en high school. Yo le dije, qué interesante. Así que pasaron con el agua en las rodillas, ¿verdad? Sí, pastor. Eso de que pasaron en seco yo no lo creo. Digo, ven acá, ¿y cómo tú me explicas que todos los egipcios se ahogaron con el agua en las rodillas? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Pero está la pregunta en la mente de ellos. Está la duda. Altos valores éticos y morales. La privacidad tiene valor. ¿Se acuerdan lo que hablamos esta mañana de la privacidad? Las generaciones X, las generaciones de los baby boomers, ellos cuidan más la privacidad. No es que vivan una vida menos pecaminosa, es que la expresan menos. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Las generaciones silenciosa y generación baby boomers están wired, están alambrados, están diseñados para dejar en la casa las cosas que lucen mal. No se habla de eso. Mamá tuvo 3 novios. No se habla de eso. No se habla de eso. Los jóvenes del día de hoy, miren ustedes, open, close, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de open, close? Que tienen mente abierta y te dicen todo lo que está pasando. Te lo dicen. No están escondiendo nada. Y cuando vienen a nosotros con esas preguntas y esas inquietudes y esas experiencias y esas acciones que nosotros interpretamos como están mal, nosotros, ¿verdad? Uno se asusta con esas cosas. Uno se asusta con esas cosas. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? ¿Cómo lidiar con esto? Si nosotros tenemos todo definido. ¿Cómo lidiar con jóvenes que se les hace difícil entender las cosas como nosotros las vemos? La generación silenciosa y los baby boomers están a cargo de las posiciones en la iglesia. Los jóvenes tienen poca participación o ninguna. La primera lengua de esta generación casi siempre es español. Acá puede ser inglés, los jóvenes que nacieron acá. Esta gente usa música tradicional de piano, órgano y algunos instrumentos, los himnos tradicionales del himnario adventista, y interpretan la música contemporánea como diabólica. Nuestros hijos, música contemporánea, bandas con sonidos electrónicos y percusión, canciones contemporáneas, todo eso, para ellos está bien. Ese es el mundo de ellos. Parecen tener muy bien definido el término música sacra. La música apta para la iglesia se limita a los himnos del himnario. Esta generación piensa completamente lo opuesto. No solamente la música del himnario, podemos cantar otras cosas también. No solamente el piano, porque no podemos tener guitarra, y podemos tener drums, y podemos tener otras cosas. Esos son los desafíos que estamos enfrentando en la iglesia. Los instrumentos de percusión son inaceptables, diabólicos. Así me han dicho los hermanos de esta generación. Para los jóvenes, los instrumentos de percusión
son necesarios en la adoración, necesarios en la alabanza. Fíjense ustedes las diferencias. La música se interpreta como un principio. Para los jóvenes la música se interpreta como una expresión, no necesariamente un principio. Las letras tienen sentido, esos signos del himnario viejo, qué lindos son. Tienen un mensaje precioso. Las letras de los himnos nuevos son repetitivas. Es lo que le llamamos nosotros himnos 7-11. 7 palabras repetidas 11 veces. Los consejos de la hermana White con relación a la música están vigentes. Se citan sus escritos constantemente. Se rechaza la asistencia a conciertos y teatros y ese tipo de cosas. Nuestros hijos no leen los escritos de la hermana White. ¿Usted les habla de la hermana White? No sé si la experiencia de ustedes sea diferente a la experiencia mía, pero realmente no están conectados con la hermana White. Ahora miren ustedes, diferentes mundos, 5 generaciones, 5 maneras de ver las cosas, todos hijos de Dios, adventistas, separados por el abismo de una realidad innegable, todos buscando al mismo Dios bajo el mismo techo de la iglesia local y a la misma vez tan lejos en la concepción del mundo que los rodea. Ahora viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer, familia querida? ¿Qué vamos a hacer? Y encima 15 países representados. 25 culturas diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Yo traigo algunas recomendaciones para ustedes, si ustedes me permiten compartirlas con ustedes. Pero hay manos que se han levantado por acá. Nada más quería decir, porque la estadística está escuchando un doctor, está hablando con las estadísticas muestran que nunca antes había tanto entretenimiento, tantas cosas que hay para hacer, y nunca antes tampoco tanta depresión y como esas cosas afectan el óvulo frontal, esa parte para razonar. Entonces, mi dilema es, yo estoy allí en esa generación y es, ¿qué hago? A veces me encuentro, las cosas deben ser así, con esa mentalidad, pero luego me encuentro en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás usted va a hablar de una manera práctica, pero ¿qué hacer? ¿Cómo tratar? Eso del mundo es una gran controversia. No podemos caer en una iglesia, a los cristianos que nos ha tocado vivir un cambio de era, un cambio de época. Imagínense ustedes a Martín Lutero, un padre católico, clavar en la iglesia las 95 tesis. Cambió el mundo para siempre. Cambió el mundo para siempre. Yo me imagino la vida de los cristianos en la época de Lutero. ¿No se la imaginan ustedes? El debate que había. Bueno, o somos de la iglesia romana, o somos de la protestante, ¿verdad? Me imagino el debate que existía en el mundo. A nosotros nos ha tocado vivir un cambio de mente, un cambio de era. Estamos saliendo de la época moderna que nos ha golpeado durísimo y estamos entrando en la época posmoderna y no sabemos lidiar con estas cosas, ¿verdad? Recomendaciones, ideas que les puedo dar. Miren, familia, creo que había una mano por acá. Sí, a ver, hermano, díganme. No, yo algo que viene a mi mente, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que debemos de hacer primeramente es, por supuesto, pedirle a Dios que permita abrir nuestra mente y educarnos, a nosotros poder entender a nuestros jóvenes, porque no podemos quedarnos en la época de antes o cuando nosotros, porque vamos a perder nuestros jóvenes, es lo que está pasando. Entonces tenemos que tratar de entenderlo y quitar de nuestras mentes, esto tiene que ser así, no. Escucha al joven, tiene que escuchar al joven. Si el joven se siente aceptado, él va a estar dispuesto a dar. Si él no se siente aceptado, no vamos a conseguir nada con él. Por eso mi primera recomendación es nunca dividir la iglesia en iglesias de jóvenes. No hagan eso. Les explico por qué. Los jóvenes no están listos para manejar iglesias o desarrollarse como liderazgo en la iglesia. Se hizo un experimento en Tanzania donde habían los elefantes, los habían matado todos, se extinguieron los elefantes allí y entonces comenzaron a traer elefantes desde otro lugar del África para reintroducirlos en un parque nacional allí. Pero los elefantes que estaban trayendo eran elefantes que habían quedado huérfanos
porque los poachers, ¿cómo se dice eso en español? Los cazadores que están vendiendo el marfil mataban las madres, entonces recogían a esos elefanticos pequeños, los criaban con pomos de leche, ¿verdad? Y después los llevaban, los volaban al parque y los soltaban allá. Se demostró que los elefantitos que no habían crecido dentro de la manada habían desarrollado características que normalmente los elefantes que pueden vivir dentro de la familia no desarrollan. Los elefantes que llevaron allá estaban matando los rinocerontes y estaban matándose entre ellos. Y se dieron cuenta que no estaban listos para vivir solos. Ustedes saben cómo se resolvió el experimento. Llevaron 2 elefantes grandes y los introdujeron allí, y los elefantes grandes pusieron orden enseguida. Cuidado con la idea de que porque en nuestra iglesia no hay espacio para los jóvenes, vamos a hacerle una iglesia para jóvenes. Los jóvenes tienen que crecer con nosotros. De la misma manera que nosotros tenemos que a veces soportarles a ellos las malas crianzas, ellos tienen que aprender de nosotros también a ser disciplinados. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es importante que con amor podamos nosotros instruirlos en el camino correcto. Con amor, porque ese es el asunto. Muchas veces les damos pero sin amor. Y ellos se dan cuenta. Ellos nos están calculando. Los jóvenes de hoy te están mirando y te están calculando. Tienes que ser recto con ellos. Tienes que ser veraz con ellos. Ellos no están dispuestos a lidiar con una persona en la casa y otra en la iglesia. Tiene que ser la misma. Autenticidad es otra de las palabras que define el postmodernismo. Autenticidad. Los jóvenes de hoy no están dispuestos a lidiar con personas que no son auténticas. Por lo tanto, necesitamos congregaciones donde nuestros jóvenes puedan crecer protegidos por nosotros, ¿verdad? Pero también instruidos por nosotros en el buen camino. Otra recomendación, manos. A ver. Es interesante escuchar todo lo que vemos aquí, pero ¿cómo tratar en nuestras vidas carrerieras aquí en Estados Unidos? Que yo creo que la culpa no es ni de los niños, ni de los jóvenes, sino de los padres, porque hemos descuidado tanto la educación, ese texto de la Biblia que dice, instruye al niño en su carrera, y aún cuando fue viejo no se apartará. Entonces la obligación o el deber nuestro de los padres es, en la mañana, antes de largarnos corriendo a preparar el café o el lonche, es tomar el tiempo para darle a nuestros hijos este mensaje. Y hacerlo de forma agradable, bonita. Por ejemplo, yo crecí en un hogar cristiano, como les dije, donde mi padre me enseñó a limpiar los zapatos antes de la puesta del sol el viernes. Y yo recuerdo a mi padre, se paraba delante de mi madre y con cara seria le decía, te queda media hora. Y mi mamá, pobrecita, apurándose para terminar los quehaceres antes de la puesta del sol. Y entonces íbamos a recibir el sol y mi padre venía, y yo recuerdo que aquello era una penitencia para nosotros. A tal punto, familia querida, que yo dije, yo nunca voy a someter a mis hijos a este tipo de penitencia. Así que nosotros en la casa recibimos el sábado y son mis hijos los que me dicen a mi papá, se está poniendo el sol. Amén, gloria a Dios. Porque yo les hice a ellos el momento agradable. ¿Se dan cuenta? Yo crecí en un hogar donde bastante normal soy. Bueno, para las cosas que he vivido, las cosas que me hicieron en la iglesia, ¿verdad? Yo soy de esa generación que se fue de la iglesia. Yo no me fui nunca de la iglesia, gracias a Dios.
por mis padres cristianos que me mantuvieron siempre cerca del Señor. Pero cuidado, porque a veces queremos hacer las cosas tan bien que las hacemos mal. Sí. No terminé. A ver. Sí. A mí me encantan los niños. A mí me encantan los niños. Y soy anciano de la iglesia en Península. Y estoy constantemente con los niños buscando, siempre vienen caminando, corriendo detrás de ellos. Y siempre me inclino hacia ellos y los llevo con papá o con mamá. Pero hay otros de los que usted mencionó, de esos viejitos que, wow, se levantan con un carácter que esto no debe ser así, y esto no debe ser así. Entonces es una lucha tremenda. Yo me he sentado con esta persona y le he dicho que debe cambiar su forma de ser, porque los niños no están en su época ni en la mía, están en su mundo, están en su iglesia. Y la iglesia debe ser un lugar agradable para ellos, no un lugar donde ven un ogro y quieren salir corriendo. Por ejemplo, este nene, su papá, no sé si deba decirlo, pero llega tarde, bueno, trabaja conmigo, por eso llega tarde, ¿no? Pero llega tarde porque le da tiempo a sus hijos tempranito. Y no los regaña, no los corretea para andar cantar o disfrutar de la mañana cantándole al Señor. No, ellos disfrutan, porque lo hacen de una forma extraordinaria. Ahora, termino con esto, ya algo que me quiere quitar la palabra. El tiempo para nuestros hijos en la mañana se los estamos robando, porque nos levantamos tarde y salimos corriendo al trabajo en este mundo que necesita o nos exige correr, porque si no corremos no estamos al tiempo de Estados Unidos. Eso es lo que está acabando a las iglesias americanas. ¿Por qué no detenernos? Oye, vas a llegar, entras a las 7, levántate a las 4 de la mañana, que hay tiempo para todo. ¿Saben ustedes que los estudios demuestran que nosotros los padres le dedicamos a nuestros hijos un promedio de 40 segundos al día? ¿Cuánto dije? 40. No llega a un minuto. Buenos días, papá. Te tomaste el desayuno, móntate en el carro que estamos tarde, los dejamos en la escuela. En el carro están ellos con sus jueguitos, con sus cosas, nosotros estamos oyendo las noticias. Llegan a la escuela, estamos trabajando part-time, double time, full time, los recogemos a las 6 de la tarde, los traemos a la casa, ellos se van al cuarto a jugar con los PlayStation, nosotros a los quehaceres de la casa. A las 10 de la noche, cuando los mandamos a acostar, quizás vamos al cuarto y oramos con ellos, una oración de 15 segundos, 20 segundos aproximadamente. Si usted suma el tiempo que le dedica a sus hijos, o los hijos de ustedes el tiempo que le dedican a sus hijos, el promedio en Norteamérica es de 40 segundos. Esto quiere decir que nuestros hijos están siendo criados por el televisor y por los jueguitos de PlayStation y Wii y todo ese tipo de cosas. Esa es la realidad. Y los padres se sienten muy cómodos con esto, porque tener que lidiar con el muchacho por la tarde, cansado cuando llegan del trabajo, sacarlo a caminar o sacarlo a hacer deporte o esto o aquello, pues se sienten muy cómodos y dicen, hijo, vete a jugar los jueguitos esos, vete a jugar. Yo lo he visto. A veces he visitado hogares, estoy tratando de hablar con la familia y está el televisor puesto, el muchacho por allá jugando con los jueguitos, estoy tratando de tener una oración allí con la familia y no puedo. Esa es la realidad del mundo de hoy. Sigo con la recomendación. Necesitan nombrar jóvenes como líderes en la iglesia. Necesitan traer a la junta de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a jóvenes. Hagan los diáconos. ¿Quién dice que el diácono tiene que tener mínimo 65 años? ¿Quién dice eso? ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Denle responsabilidades a un joven. Si están ahí en Wall Street con 19 y 20 años haciendo transacciones de millones de dólares, y en la iglesia de nosotros los tenemos ahí sentados y no les damos participación porque no tienen experiencia. Necesitan nombrar líderes jóvenes a la junta, de manera que hay un balance cuando se tratan los temas difíciles como la música, esto, aquello, el vestido, lo demás.
hay pensamiento juvenil dentro de la Junta. Amén. Y hay discusión saludable para la iglesia. Hay discusión saludable para la iglesia. Yo nombré, después de 4 años en la iglesia, pude nombrar 3 jóvenes como ancianos de la iglesia. Amén. Estaban entre los 25 y 35 años de edad, ya profesionales, uno un CPA, el otro era profesor en la universidad. Los nombré como ancianos en la iglesia. Primero la Junta me dijo que eran muy jóvenes. Después me dijo que no los podía ordenar porque eran muy jóvenes y no sabían. Y entonces yo le pregunté, si la iglesia les dio el voto de confianza para que sean elders en la iglesia, ¿por qué ahora ellos tienen que meterse en un proceso de aprendizaje de 10 años para ser ordenados? Y estamos hablando de que uno es un profesor de la universidad, el otro es un CPA. Estamos hablando de jóvenes brillantes. Les explico lo que pasó. Vinieron a la Junta la primera vez y cuando vieron lo que había en la Junta, me llamaron y me dijeron, pastor, nosotros no, gracias por su confianza en nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para eso. Por favor, los necesito, quédense conmigo acá para que haya otra opinión, para que haya algo nuevo, para que haya aire fresco en la iglesia, para que podamos discutir estos puntos. Bueno, pastor, por usted, pastor, por usted. Me aguantaron 3 meses. A los 3 meses me dijeron, pastor, no estamos para esto. Era una iglesia grande, teníamos 30 ancianos en la iglesia, imagínense ustedes. La Junta tenía 60 miembros, todos veteranos y abuelos, y entonces están ellos 3 allí, escuchando que si el color de la alfombra, que si se tupió el baño, que si hay que cortar la hierba, ¿quién la va a cortar? Que si la fotocopiadora, que quién tiene la llave del cuartico de la fotocopiadora. Y entonces nuestros jóvenes no están dispuestos a lidiar con estas cosas. Les estoy hablando claro, estoy hablando con el corazón en la mano. La primera junta que fueron, alguien había usado la fotocopiadora de la iglesia y otra persona vino y contó las hojas que se usaron. Y entonces estuvimos 1 hora y media discutiendo quién fue la persona que usó la fotocopiadora. Y entonces trajeron allí, como en un circo romano, a todos los que tenían la llave de la iglesia, del cuartico de la fotocopiadora. Y están esos 3 profesionales, jóvenes allí, mirándome así, como diciendo, y esta es la junta de la iglesia. Y esta es la directiva de la iglesia. ¿A dónde vamos, pastor? ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitan nombrar jóvenes para que sean líderes en la iglesia. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. Si los estamos mandando a la guerra, y están volando aviones, y están manejando portaaviones, y están haciendo transacciones en Wall Street, ¿por qué razón no los podemos tener como líderes en nuestra iglesia? 25 años, 20 años. A mí me nombraron de director de jóvenes a los 17. A los 20 ya yo era anciano de la iglesia. Me ungieron como anciano. Yo recuerdo cuando la iglesia depositó su confianza en mí y fui ordenado como anciano del pueblo de Dios. Ese momento no lo voy a olvidar nunca. Jovencito, tesorero de la iglesia a los 25 años. Tesorero de la iglesia. La iglesia invirtió en mí, la iglesia puso en mí su confianza y por eso estoy aquí. Amén. Por eso estoy aquí. Otra recomendación que les doy. Si usted es parte de una iglesia donde la mayoría de los jóvenes son de segunda generación. ¿Qué cosa es segunda generación? Jóvenes que nacieron acá. Usted necesita hacerles a ellos un programa durante la semana. Puede ser el martes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. Que responda a la cultura de ellos. Y a su idioma. Y en su música. Y en su ropa. Hágalo el jueves para que no tenga que enfrentarse con los dinosaurios que vienen el sábado. El jueves los dinosaurios no van a la iglesia. Dedíquele el jueves a los jóvenes. ¿Verdad? Yo traté de hacerlo el sábado en mi iglesia y tuve que enfrentarme a los dinosaurios. Y entonces yo dije, no, espera, vamos a usar la cabeza acá. Ellos el jueves no vienen a la iglesia, porque no hay culto. Yo les voy a hacer el culto a los de segunda generación el jueves por la noche. Así que yo los traía